¿Quién quiso la guerra civil? Es una pregunta interesante y nadie mejor que Ángel Viñas, que nos acompaña, autor de este libro, y que con él se confirma algo que ya pensabas antes, Ángel, sí. Que eres un historiador empírico. En primer lugar, muchas gracias, un placer auténtico tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado, claro, de estar aquí. Pues mira, yo esta idea me viene desde hace ya muchos tiempos rodando la cabeza, ¿no? Ahora, mañana voy a inaugurar una exposición sobre diplomáticos en el exilio, en Casa América, y he estado leyendo lo que escribí en un libro de hace ya bastante tiempo, y he visto que ya allí volvía a decir, apuntaba. Luego, en el año 2013, publiqué un capítulo de un libro que se ha reeditado ahora, dirigido por un amigo mío, Los mitos de la guerra civil, y ahí escribí un capítulo sobre unos contratos que uno de los conspiradores monárquicos muy conocido, Pedro Sáenz Rodríguez, había firmado con una empresa de aviación italiana el 1 de julio de 1936. Publiqué los contratos en facsímil, en el original italiano, traducción al castellano, traducción de las listas inmensas de material y de piezas de recambio que llevaban los aviones para que entraran en acción inmediatamente, combustible especial, gasolina tetraetilada. Es decir, era obvio que los monárquicos preparaban el golpe del 18 de julio, del 17 de julio, con la ayuda italiana. Esto parecía absolutamente obvio. Hice una serie de consideraciones. Bueno, muchos historiadores españoles y algún que otro extranjero se ha reído de ello, ¿no? Se ha reído de ello. Dice, estos contratos no tuvieron absolutamente la menor importancia. Tal. Bueno, yo no quiero criticar a ningún colega, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la experiencia mía como diplomático en la Unión Europea, impuestos en España y en el extranjero, me ha aguzado un poco el sexto sentido, ¿no? A la hora de las decisiones se toman con papeles, ¿no? Hay dosieres, se hacen expedientes, en fin, es cómo funcionan todos los ministerios de la guerra, de asuntos exteriores en España y fuera de España. En la Unión Soviética, con Stalin, pues era por el estilo, era también por el estilo, claro. Y entonces, pues, una vez que terminé un par de trabajos que tenían precedencia para mí, pues he vuelto al tema, ¿no? Y entonces he aplicado el método que siempre he aplicado desde el año 1971, archivos. Hay que ir a ver archivos. Y en este caso, claro, los archivos eran españoles e italianos. Sí. Primero vi los archivos españoles, archivos conocidos. Sí, que cualquiera que hubiera tenido interés lo podía cualquiera que tuviera interés podría ir a verlo. Uno de ellos está aquí en la calle Alcalá, de la Fundación Universitaria Española. Es que no hay que ir tampoco a Moscú, ¿no? A Roma sí. A Roma sí. Y después, una vez que me hice mi composición del lugar, con muchísimas lagunas y muchísimos interrogantes, por supuesto, porque en una conspiración se conspira, pero no se generan cantidades de papel, ¿eh? Claro. No hay toneladas de papel. Hay alguno que otro, pero no toneladas. Pues me fui a Roma, y entonces en Roma pues he encontrado la clave, por supuesto. He casado los papeles italianos, los papeles monárquicos, los papeles españoles y tal, y ya está, sale. La figura, el perfil de la conspiración, en el que hay muchas lagunas, que yo indico. ¿Por qué? Bueno, pues porque los papeles a lo mejor no se guardaron, o no existieron, claro. O han sido destruidos, o están ocultos en archivos privados. Claro, eso ya sale fuera de tus competencias. Al menos te has quejado con razón de que los archivos españoles, sobre todo los militares, no se abren. Has ido a Roma, has ido a muchos otros sitios, a la URSS, etcétera, sí. y aquí llevamos años y años. Hay limitaciones. Sí se han abierto, se vienen abriendo. Hombre, los archivos militares yo creo que empezaron a abrirse más o menos hacia el año 1976, 77.
pero bueno, que quedan por abrir grandes secciones, grandes campos, ¿no?, en los archivos militares. Carmen Chacón intentó desclasificar de un golpe pues unos 10 o 12.000 documentos. No lo logró, no sé por qué, porque no se le puede ya preguntar porque desgraciadamente ha fallecido, pero lo que sí sé es que sus sucesores, Pedro Morenés y María Dolores Cospedal, paralizaron esa desclasificación, y que yo sepa, los gobiernos del PP paralizaron la apertura en la medida en que a mí me interesa. Claro que a mí me interesa lo que a muchos otros historiadores les interesa, ¿no? Sí. Los ¿cómo se llama esto? Los documentos yeah, de lo que los franceses o los ingleses llaman ministerios de fuerza, es decir, yeah, defensa, seguridad interior, guardia civil, todas esas cositas. Peligroso. Claro, sobre eso todo, yo comprendo, pero está la historia, hay que abrirlo, ¿no? Es que estamos hablando de la República, la Guerra Civil y el franquismo. Bueno, es que eso ya está pasado, ¿no? Evidente. Has hablado del franquismo y ahora tenemos un pseudo-franquismo con Vox. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha fallado? Quizá un proceso educativo para la gente que no vivió tristemente la guerra. Bueno, en fin, desde luego la democracia española, yo lo digo y lo repito, ha fracasado estrepitosamente a la hora de construir un relato consensuado o no consensuado, pero en cualquier caso basado en documentación rigurosa y en los estudios de los historiadores que nos hemos dedicado a ello, de lo que fue la República, la Guerra Civil y el franquismo. Que es posible hacerlo, lo demostró allá por los años 80 Televisión Española, que reunió a 14 historiadores dirigidos por Manuel Tuñón de Lara, entre los cuales figuraba yo, ¿no? Estaba yo, y consensuamos un relato sobre la Guerra Civil, República y Guerra Civil. Bueno, antecedentes de la historia, nos remontamos pues prácticamente a la restauración canovista, ¿no? En un capítulo o 2 capítulos, pero 14 historiadores de diversas procedencias, de diversas culturas, de diversas ideologías, nos pusimos de acuerdo en escribir un relato con los conocimientos que entonces se tenía, claro. Estoy hablando de principios de los años 80, 82, 83, 84. Hoy ese relato no es que no valga, pero tendría que ser muy severamente matizado, porque claro, esas investigaciones han continuado, ¿no? ¿Y se grabó esa serie? Se emitió a las 11 de la noche en Cadena 1. Bueno, luego dijeron que Pilar Miró, la directora, no quería, que no le gustaba y tal. No podía decir que no porque había un contrato, pero en fin, el hecho es que se emitió una sola vez. Luego ya, mucho más adelante, en parte gracias a los achuchones que yo di, en parte, pues Televisión Española la sacó no en televisión, sino en DVDs remasterizados. Bueno, yo tengo una colección de ellos. También están agotados, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que yo quisiera decir es que eso fue posible. Se consensuó un relato. Bueno, pues si se consensúa ese relato con 14 historiadores, se puede también consensuar un relato que sirva de pauta orientadora para las escuelas, porque el problema no está en la educación a nivel universitario. A nivel universitario, sobre todo la gente que estudia historia, pues más o menos va aprendiendo lo que ocurrió, pero lo que ocurrió, las interpretaciones que se han dado. Te refieres a niveles inferiores de educación. Pero eso, la ESO o el bachillerato, pero sobre todo la ESO. Claro, porque hay mucha gente que abandona la ESO, que no cursa estudios de bachillerato o estudios superiores. Y esa gente sale al mercado laboral sin tener ni la más remota idea de lo que fue el siglo XX español. A mí eso me parece lamentable. Seguro que no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno, ¿no? Bueno, yo sepa, yo conozco algunos, ¿no? Yo conozco algunos, el caso francés, el belga, el alemán, no ocurre el inglés,
tampoco, pero es verdad que en las universidades inglesas o el bachillerato en Inglaterra ha disminuido la importancia de la historia, por razones que no... Pero en fin, los ingleses son muy conscientes de su historia, cosa que... Y no es una historia tan vergonzosa como la española, o tan negra como la española. O es negra para otros, pero ya, no claro, para los ingleses. En seguro. Inglaterra hay ahora un gran debate sobre los beneficios, las ventajas, los inconvenientes, los costes del imperio, ¿no? Del gran imperio británico. Bueno, pues ahí está ese debate. Le gustará al gobierno o no le gustará al gobierno, pero el debate está. Y los partidos pues se aguantan, porque los partidos políticos en Inglaterra no tienen nada que decir en ese tema. Ya me imagino que claro, podríamos hablar durante mucho tiempo de muchas cosas, pero quería aprovechar, tú vives en Bruselas. ¿Ha fallado también el relato de la democracia española en el tema de independentismo? Bueno, el relato sí. Yo creo que el relato sí, entre otras razones. Yo no quisiera hacer críticas baratas, pero yo creo que durante los largos años de los gobiernos de Rajoy, el gobierno no hizo nada, ¿no?, por contrarrestar el relato proindependentista. Y si lo hizo, que lo hizo con una determinada orientación, es decir, explicar a las cancillerías, sobre todo a los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y algunos otros países, que ese relato pues era falso y tal. Y ahí tuvo éxito. Claro, pero un relato como el independentista, dirigido a las masas de la opinión pública y a los medios internacionales, no se contrarresta solo con gestiones a nivel de las cancillerías. Hay que oponer otro relato, más congruente con los hechos, todo hay que decirlo, ¿no? Y en eso, bueno, pues se ha perdido la batalla, ¿no? Bueno, en Europa, yo creo que se ha perdido la batalla. al menos en Bruselas, claro, donde ahora, en fin, en los últimos meses, evidentemente, se ha creado la cosa esta de España global, en fin, se han asignado diplomáticos que sigan todo el proceso, el relato público del independentismo, en fin, se van haciendo algunas cosas. ¿En qué medida tienen resultado o no? Yo no lo puedo enjuiciar, no estoy en condiciones de enjuiciarlo, ¿no? Tampoco lo sigo, todo. Bruselas es un punto de referencia, claro, porque allí está Carles Puigdemont, y están otros líderes independentistas, y claro, pues allí se agita, ¿no? Bueno, el éxito político que han tenido, digamos, en el Estado belga es cuando menos limitado, pero claro, ellos no pueden acceder a las altas instancias del Estado belga, se mueven pues por las redes sociales, eso es más complicado. Es importante también, que es importante, muy importante para la gente. Es importante. Toda política, no hablo de la política antiindependentista o proindependentista, toda política hay que venderla. Y hay que venderla no solo en el Parlamento y no solo en las cancillerías, sino también en las redes sociales y diplomacia pública. Ejercer lo que ahora se denomina diplomacia pública. Siempre lo hubo, ¿no? Siempre hubo algo de diplomacia pública. Pero ahora es más necesaria que nunca, porque las redes sociales propagan noticias, pseudonoticias, fake news, bulos, camelos y estupideces a una velocidad de vértigo, ¿no? Algunas se pueden contrarrestar, otras no se pueden contrarrestar, pero en fin, en cualquier caso, obligan al gobierno, a los gobiernos de turno, a tener una posición más proactiva. Eso es lo que yo creo. Te voy a preguntar muy brevemente por dos temas. Uno, que casi me sé la respuesta, pero tú eres antinacionalista, pero ¿qué te parece la actuación de los independentistas, no solamente, sino que hoy, en el siglo XXI, las redes sociales, la globalización, haya gente que quiera ser independiente? Bueno, a mí me parece una aberración, ¿no? Y lo que más curioso me parece, y yo tengo amigos o conocidos que son proindependentistas, no es que esté en la luna, no, y he discutido con ellos y hemos intercambiado, es esa falsa impresión que transmiten de que, en fin, la ruptura con España, con el resto de España, con el Estado, como ellos dicen, el Estado español, iba a ser una cosa indolora, sin problemas, porque, ¿cómo no?
¿cómo no nos van a dar un abrazo fraterno? Bueno, es decir, la proyección exterior de la política proindependentista está basada en dos puntos esenciales: en un desconocimiento absoluto de las realidades políticas, europeas e internacionales, y en segundo lugar, en la falacia de que, de cara a la opinión pública catalana, esa conquista de su propio Estado iba a ser poco menos que una cosa facilita, y con un denominador común, que a ti como historiador te supongo que te molestará más, manipulando la historia. Bueno, manipulando la historia. Eso es. Manipulando la historia. Pero en fin, eso ya la manipulación de la historia, francamente... Ya ni entramos en el tema. Ni entramos en el tema, porque esto ya ha sido desmontado por personajes. Pues aprovecho que estás por aquí. Que ahora estamos en pleno debate sobre el Valle de los Caídos Francos. ¿Se saca, no se saca? ¿Cuál es tu opinión desde Bruselas o como historiador o como quieras? Bueno, desde Bruselas no tiene nada que ver, yo lo veo desde la distancia. Por eso, claro, a eso me refiero. No vivo en España y además vengo muy poco por aquí, pero sigo la prensa, por supuesto. A mí me parece... Bueno, yo pongo mis credenciales sobre la mesa. Creo que el gobierno tiene razón y yo apoyo firmemente la política del gobierno en este tema. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista histórico, porque creo que España no ha ajustado las cuentas con su pasado. Y creo que la exhumación de los restos mortales de Franco, yo soy siempre muy cuidadoso al expresarme, representaría una frontera psicológica que se hunde. O sea, la exhumación abre un nuevo capítulo de rasgos que yo no sabría todavía definir, sobre la posibilidad de que España encare de una manera seria su confrontación con su pasado, como han hecho otros países de Europa Occidental, porque no somos el único país que ha atravesado por esta situación. Yo llegué a Alemania a estudiar en el año 59 y recuerdo que la sociedad alemana era muy insensible, pero muy insensible, y la universidad también, a los desastres del nazismo. Que el primer revulsivo público que se produce es con los juicios de Auschwitz en Frankfurt en el año 1961, que empieza ahí a moverse una cosa. Oyes, claro, habían pasado solo 15 años, aquí han pasado 40, pero si me apuras, era más grave la situación en Alemania. ¿Por qué? Porque había pasado menos tiempo y los crímenes, el pasado era más negro que el español. Y bueno, se habla, en fin, hay un libro de un periodista norteamericano que recoge una cita que yo no sé si será apócrifa o no, pero en fin, es una cita de Adenauer. A mí me parece que tiene mucha verosimilitud, que dice: la República Federal, más o menos, la República Federal de Alemania tiene que elegir entre ajustar las cuentas con su pasado o montar un sistema democrático. Las dos cosas son incompatibles entre sí. Optaron por montar el sistema democrático. Luego viene el ajuste de cuentas con el pasado. El orden era ese. Pero el orden era ese. Y efectivamente, poco a poco, la República Federal de Alemania ha tenido una política de la memoria y una política de confronto con el pasado realmente ejemplares, lo cual no ha impedido que por otras razones surja de nuevo movimientos de extrema derecha, ultraderecha, con incrustaciones neonazis en la República Federal de Alemania. Es decir, no somos un caso atípico. Ahora, lo que es atípico en España es que 40 años después todavía sigamos discutiendo sobre este tema. Eso sí que es atípico. Entonces tú sí eres partidario de sacarlo del Valle de los Caídos. Pero claramente. Y cuanto antes mejor.
Bueno. Y bueno, yo no estoy en condiciones de enjuiciar No, yo pedía tu opinión. Tribunal Supremo. Hombre, voy a escribir un artículo que voy a publicar en mi blog en cuanto pueda, no sé si la semana que viene o la siguiente, sobre la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre el jefe de Estado en el 36. El jefe de Estado del 36. Se ha escrito ya mucho sobre ello, se han pronunciado muchos historiadores, yo básicamente estoy de acuerdo con todos, pero yo voy a introducir una cuña ligeramente diferente, ligeramente diferente. Voy a calificar ese parrafito de la sentencia, no con ánimo de dar una lección a nadie, porque no es mi intención, pero sí mostrar las concomitancias de esa sentencia con algunas otras manifestaciones en los temas contenciosos administrativos que se produjeron durante la dictadura. Pues nada, nos avisas para dar la noticia y leerlo, y quien quiera saber quién quiso la guerra civil, y muchas otras cosas de la ingente obra de Ángel Viñas, pues está a tiempo de, este es un bestseller y muchos otros, de seguirle. Bueno, este es un bestseller, sí, pues francamente. Me da un poco de apuro reconocerlo, pero es así. De acuerdo, pues nada, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.